está. ¿Qué voy a poner? Voy a poner un spinnerbait. Voy a poner una que tengo. Aquí tiene una pala muy chiquitilla. Entonces, aunque los lanzas se me queden un poquito más cortos, se supone que los peces cada vez estarán también más cerca. Bueno, como de costumbre, con la spinner voy a ir tocando las tres capas de agua, lo que es superficie, media agua y fondo. Entonces, pues en unos lances la dejaré que se vaya al fondo del todo y así pues iré alternando lo que son recogidas cerca del fondo con recogidas a media agua y un poquito más cerca de la superficie. Ahí está. Ahora.
Y bueno, los señuelos que no son de buen tamaño también nos pueden dar buenos peces. Aunque bueno, la ecuación sería a señuelo grande, pez grande. También hay veces que los señuelos pequeños nos van a dar peces grandes. Ahora. ¿Veis? Aquí tenemos otro. Oye, aquí tenemos otro pepino. Van dos. Van dos. Ay, este se ha soltado ahí. Bueno. Mira, se ha ido, Peque. Mira, se ha ido. Bueno, este se escapa en el salto, como es normal, de que los peces se escapan siempre en los saltos. He visto que iba a otro bla con él, me he entretenido un poquillo. Y bueno, tampoco es que me desespere mucho que se me suelten. Se nota que era un pez bastante bueno. Y ya está. De todas maneras había que soltarlo, pues. La Spinner Bite, como siempre, demostrando su potencial. Es por aquí, por este trocillo de orilla que hay, es fácil que podamos sacar algún otro pez. Porque cuando un lugar es bueno para que haya un pez, es bueno para que haya más. Bueno, una buena tarde de pesca. La verdad es que no se puede pedir más.
Por aquí justo enfrente hay una nube de alevines. Estos ya seguramente pues, van solos, no creo que vayan ya con el macho. A no ser que haya habido algunas puestas tardías y hayan eclosionado algunos nidos más tarde. Bueno, el viento se ha quitado bastante, aunque sigue haciendo viento, pero ya pues mantiene la superficie del agua mucho más tranquila y ya las orillas no están, bueno, pues tan turbia el agua, ya rompe con menos fuerza la ola. Entonces creo que ahora también se avecina un momento bueno. Bueno, este tipo de spinner es uno de los señuelos que yo mantengo desde hace de los más viejos, ¿vale? No recuerdo ya ni cuándo fue cuando la compré. Lo que sí sé es que llevo muchísimos años con ella, pero ¿la he puesto alguna vez? Sí, la he puesto alguna vez. He tenido la suerte de no perderla, pero siempre he puesto señuelos mayores, de mayor tamaño, con anzuelos más grandes, palas más grandes, ¿no? Que normalmente son los que me suelen gustar más. Pero también hay que reconocer que los días en los que los peces no están muy activos, pues quieren cosas más finas, ¿no? Señuelos más pequeñitos, en fin, cosas que estén menos acostumbrados ellos a ver. Entonces, pues este es un ejemplo de por qué señuelos que llevan en las cajas pues 25 años o más, que siguen estando nuevas porque solamente se han puesto en muy pocas ocasiones, y sin embargo cuando abrimos la caja nunca las cogemos otras cosas y las dejamos de lado, siempre a lo mejor pensando en que hay otras cosas que nos van a dar más resultados, y luego pues nos equivocamos. Por eso todo señuelo tiene su momento, y estando los anzuelos bien afilados y que el señuelo realice su función bien para la que ha sido diseñado, si lleva palas, que las palas giren bien, si es un jerobait, que nade bien, un clambait. Los vinilos deben de ser bastante flexibles, no pueden ser muy rígidos, y si los señuelos son de calidad siempre habrá buen resultado. Por aquí puede salir uno. Voy a tocar estos puntos calientes. Y vamos para allá, conforme veis que se mete aquí la récula a mano derecha, ahí ya no corre viento. El viento está azotando precisamente aquí, donde estamos ahora. ¡Ahora! ¡Uy! ¡Uy! Ahí no han dado un tirón. Ahora sí lo ha cogido. Ahora sí lo ha cogido.
Uy, chiquitilla, que se escurre, que se escurre mi perrillo. Bueno, ahí ha picado y como no se ha enganchado y ha seguido atrás hasta que lo ha cogido. Bueno, aquí lo tenemos. Donde hay uno suele haber más. Fijaros esta spinner que llevo con ella, yo que sé, la pila de años, yo que sé. Vosotros diréis que no puede ser, pero ya os digo yo, y está nueva. Pero es que no la he puesto. Es que no la he puesto apenas nunca porque siempre me ha parecido la pala muy pequeña, me ha parecido un juguete. Y la he puesto muy pocas veces, lleva un montón de años conmigo. Y hace un par de días les puse las faldillas de goma porque las tenía rotas, pasadas por el tiempo. Fijaros. O sea, las puse que están ahí, con unas están más largas y otras están más cortas, que tampoco pillado con una brida de plástico aquí. A ver si aquí entre medias del taray sacamos algo. La espina, como sabéis, es un señuelo que se puede pasar muy bien por los obstáculos, aunque siempre se puede trabar, lo mismo que cualquier otro señuelo se nos puede trabar, pero bueno, tiene un diseño que la hace que, bueno, que salte la mayoría de los obstáculos. Vamos a ver aquí, a este lado. Aquí puede ser que haya también alguno. Vamos a dejar que se hunda un poquito. Y recogemos despacio. Bueno, parece ser que no hay ninguno por aquí. Ahora, en vez de dejar que se hunda tanto, vamos a recoger un poquito más alto. Y en definitiva, bueno, pues el caso es ir probando. Vale. Ya son los últimos lances. Yo creo que de aquí no nos vamos sin sacar alguno. Una anchoa. Giro. Uy. Uy, mira. Uy.
una anchoilla. Pues nada, con este último lance me despido, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, apoyarme, que es gratis, ¿vale? Con el like, las suscripciones, los comentarios, todo eso es gratuito. Y así podremos seguir disfrutando de jornadas de pesca juntos. Y si no, pues la cosa se va a poner dificultosa. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff ring, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, but the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang.